decirle que toda la gloria y la honra es para Él. Vamos a decirle, te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. How beautiful are you, Lord? It's your word, it's your love. How glorious are you, Lord? It's your power, it's your love that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. And with the crown of thorns, you became our King forever. And with the crown of thorns, you became our King forever. And with the crown of thorns, you became our King forever. And with the crown of thorns, you became our King forever. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Él es digno de toda la, Él es digno de la mejor alabanza. Vamos a decirle, es digno de alabanza. Digno de alabanza, grande y poderoso, fuerte en batalla,
Lucas 10:19 dice que Dios nos dio poder para pisotear serpientes y escorpiones. Vamos a decirle en mi nombre. Somos libres. Cantamos tu redención, con fuego en el corazón.
Decirle que su nombre vamos a levantar, vamos a decir tu nombre levantar. Tu nombre levantaré, me deleite en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleite en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, deleite en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, deleite en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dios les bendiga, hermanos, así le damos el tiempo a quien corresponde. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta tarde? Pueden tomar su asiento. Damos gracias a Dios por este hermoso día. Con el calorcito ya todo lo que da, ¿verdad? Pero le agradecemos a Él por su misericordia, porque podemos disfrutar el calorcito. Hay otros que quisieran disfrutarlo y no pueden. Y vamos a darle gracias porque nos dio el privilegio de estar aquí. Y es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Muchos quisieran estar en el lugar donde tú estás, donde yo estoy, pero las circunstancias no se lo permiten. Ahorita hay muchos que están en los hospitales, desahuciados, ahorita hay muchos que están en la cárcel, deseando tener un momento como este. Y quiero que me des por favor ahí Primera de Tesalonicenses 5. Dile a tu hermano que está enseguida de ti, ¿cómo andas en este día? Yo quiero ser muy específica en algo y yo quiero que, porque va a haber situaciones en la vida que van a ser un poco
¿cómo se les podría explicar? Va a haber momentos en su vida que van a ser un poco difíciles. No todo es perfecto, porque si todo fuera perfecto, qué a gusto sería la vida de uno, ¿verdad? Y a la vez aburrida. Pero déjame decirte que para eso estamos cada uno de nosotros, para apoyarnos en esas situaciones donde necesitamos una palabra de aliento, donde necesitamos esa hermandad, ese amor que Dios nos ha demandado, que nosotros expresáramos y diéramos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me das el versículo 12, por favor? Dice, instrucciones y saludos finales. Hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándolos en el Señor. Fíjate la instrucción que nos da. Te la voy a leer una vez más. Hermanos, les pedimos que respeten mucho, no dice nomás respeten, dice mucho, a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan, animen a los que tengan miedo y ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a todos. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, den gracias a Dios siempre porque eso es lo que quiere para ustedes en Jesucristo. No detengan la obra del Espíritu. No detengan la obra del Espíritu, no desprecien las profecías, examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para todos su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo pertenezcan siempre sin manchas para cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. Hermanos, oren también por nosotros cuando se reúnan. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno por autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia a todos ustedes. Vamos a Hebreos, por favor. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Respetar a las autoridades primeramente. Valorar el trabajo que ellos hacen con nosotros. Dice, animar al que esté desanimado, alentarlo. Hebreos 3:13, por favor. Agradecemos a cada uno de los que están acompañándonos por vía internet. Sabemos que Dios hará grandes cosas en su vida, así como lo está haciendo también con nosotros. Dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que tenemos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Y quienes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz, ¿no fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años,
¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían a su descanso. ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Yo te animo en esta tarde, que si tú vienes en esta tarde con una necesidad, tú nomás agradezcas al Dios Todopoderoso por lo que Él va a hacer. Porque recuérdate que los planes de Dios son perfectos. A lo mejor nosotros no lo entendamos en este momento, pero sabemos que Él tiene todo bajo control. Y yo te voy a decir que si tú estás desanimado, que si tú necesitas esa motivación, yo te recomiendo que no te apartes de su palabra. Su palabra es fiel. Su palabra nunca vuelve vacía. Y como hermanos, como dice la palabra, tenemos que ayudarnos unos a otros. No es una competencia de quién predica más mejor o quién habla más bonito. Creo que es eso encargo, esa encomienda que Dios nos dejó. Que nos animemos unos con otros. Porque recuérdate que cada quien tiene su diferente función. Hermana conferencista hermana Claudia nos decía que nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo tiene su función. Pero cada función se ayuda, no se estorba. Y así tiene que ser el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos ese cuerpo de Cristo que Él necesita. Que todas las funciones estén en su debido lugar. Pero nosotros no podemos avanzar si mi hermano no puede o si está débil. Primero tengo que fortalecerlo o fortalecerme para poder seguir avanzando. Entonces en esta noche yo te invito que tú no endurezcas tu corazón como le dice la palabra. Simplemente escucha su voz y atiende, porque Él tendrá la respuesta para tu necesidad cuando menos tú te lo imagines. Y así nos vamos a poner de pie, por favor, y vamos a recibir a nuestro pastor con un fuerte aplauso. Aleluya. Qué frío hace, ¿verdad? Les digo porque a veces nosotros, pero antes saluda a su hermano, disfrute el ambiente y tome su lugar. Aleluya. Si saluda, tome su lugar. Les digo esto porque a veces no nos parece nada. Sí, por ejemplo, qué calor. Anda uno. Y cuando hay frío, qué frío. Bueno, ¿en qué quedamos, pues? Yo opté una decisión de decir, Señor, voy a disfrutar lo que tú me vas a mandar. Porque en realidad Dios hizo los tiempos. Y sabe Él por qué los hizo. Porque los necesitamos. Imagínense todo el tiempo fuera calor. O todo el tiempo fuera frío. No, hay un cambio. Y los cambios, dice nuestro obispo, son buenos. Porque Dios así lo dispuso. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es verlos en este lugar. Porque en realidad usted demuestra desafiando, hablando del clima, desafiando el calor, porque en realidad sí está algo fuerte, ¿verdad? Pero qué bueno, porque así vemos que Dios y su poder es grande. Hace unos días atrás estaba lloviendo, más antes había frío y ahora es calor. Pero ¿quién puede hacer eso? El poder de Dios. Nadie puede cambiar el clima, nadie, aunque se queje, aunque haga lo que haga, no puede cambiar el clima. Entonces, por eso digo, glorifique a Dios por tantas maravillas que ha hecho. Y bienvenido, siéntese en casa. Usted está en un lugar de honor, dice la Biblia, donde usted está, donde yo estoy. ¿Por qué? Porque Él lo preparó. Este es un lugar donde vamos a adquirir
siempre la sabiduría de Dios, siempre el conocimiento. Vamos a tener una lectura en Eclesiastés, capítulo 10, verso 4, en NBI, por favor. Estaba repasando y me topé con un pasaje y me quedé meditando en él. Verso 4. Se está gozando esta tarde, hermano. Enviamos un saludo a nuestro obispo, el pastor que lo acompaña y Cristian. Gócense, varón, porque el Espíritu Santo está con ustedes, como con nosotros también. La palabra del Señor dice en la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Me llamó mucho la atención porque dice, si el gobernante se exalta, si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, dice, no abandones tu puesto. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí no tenemos gobernantes, pero tenemos pastores y maestros. De repente viene el pastor más fuerte que el calor que le está, y de repente vino el día malo, porque le dice que hay un día malo. Y de repente se topó con usted y un mal gesto, y dice uno, él no me quiere, él no. Empezamos a cuestionar, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dice? ¿Sabe qué? Mejor me voy, dice uno, porque aquí no es el lugar para mí. Pero aquí dice que no abandones tu puesto. Deja que el tiempo malo pase. Deja que el ánimo de exalto pasa, porque es un momento. ¿O a poco a usted no le pasa? Hay rato que, pues las circunstancias, ¿verdad? Porque hay que ser sincero, las circunstancias se presenta y dice uno, y de repente me saluda Pastor Juan y le contesto mal. Pero si él ya leo este pasaje, va a esperar el momento que se baje el calor, ¿verdad? Pero si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la persona cuando es falto de sabiduría o falta de entendimiento? Dice, yo mejor me voy. Yo aquí no vengo. Empieza uno tal vez no lo dice, pero su mente está a todo lo que da. Entonces, aquí dice que no debes abandonar tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. No dijo para los grandes errores. Cometemos muchas cosas. Y muchas. Pero la paciencia, dice la Biblia, que es el mejor remedio para ello. Eso no sucede en casa, eso no sucede aquí nomás. Por ejemplo, voy a tomar ejemplo yo para que usted no diga, yo llego del trabajo y como dice el pastor, arrastrando los zapatos que ya me cansé. Y le digo a mi esposa, no me hables ahorita. Dice la Biblia que no debe abandonar su puesto, sino que la paciencia es el mejor remedio para los grandes errores. O sea que uno dice, ¿qué tendrá? Bueno, pues como le decía hace rato, esperar que baja el temperamento para ver qué es lo que pasó, qué sucedió. A lo mejor eso se puede platicar. O simplemente un momento de distracción, porque no debe distraerse uno, pero a lo cual siempre sucede. Entonces tenemos que tener en mente, el Señor dice que la paciencia, yo les decía, fuimos mucho tiempo a Nogales
Y le decía a un siervo, yo aprendí mucho y los que iban conmigo decía, o iban el grupo que iba a la cruzada, ¿no? De la línea, es tremendo esas filas. Y se decía, pase para acá, pase. No, yo tengo que pasar. ¿Qué hora? No sé. Pero le decía, y ya daba el mensaje. Y ahí se acuerda que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Y sí se aprende, hermano, activando, andando en la situación es cuando te das cuenta qué tan paciente eres. Porque aquí, qué fácil, yo sí soy paciente. Que se te presenta una circunstancia a ver si es cierto, como le decía la otra vez, ¿qué tan obedientes somos? ¿Cómo lo sabemos? Cuando se presenta. Cuando alguien te dice, Pastor Santos, tú vas a hacer esto. En el momento que te sorprendes, no eres tan obediente, porque el obediente no se sorprende. Dice, sí, Señor. Pero cuando dice, ándale, entonces se da uno cuenta qué tan obedientes. Y aquí el Señor dice que tenemos que ser pacientes y no debes abandonar tu puesto. No debes, no tienes, ¿por qué? Porque aquí dice no. Tienes que permanecer. Pero ¿quién es el que permanece? El paciente, ¿verdad? El que no es paciente, no, porque se desespera luego. Dice, aquí no es. Mejor vamos, o si es en casa, se hace uno de un problemón de los buenos ahí. ¿Por qué? Por impaciente. Entonces ya sabemos, la paciencia es el mejor remedio para los grandes errores. Ahí esta Biblia dice diferente, pero eso me gustó. Me quedé ahí meditando y los felicito por pacientes. Porque aquí cometemos tantas cosas. Pues dice al rato, Pastor Santos, que se le baja el calor, platicamos. Gócese porque el estar en el Señor es puro gozo. Y yo siempre digo, si no se está gozando, algo grave está pasando. Voltea a su lado y dígale, ¿y tú por qué no sudas? Porque es tiempo de sudar. Y si no está sudando, tiene algo que no es correcto, porque ahorita debe estar sudando, porque hay calor. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Vamos a despedir vamos a recibir al hermano Pastor Juan. Él es el portador de la palabra esta tarde, esta noche. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Ya me anda queriendo despedir el pastor, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo están el día de hoy, hermanos? ¿Bendecidos? Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar. ¿Listos para aprender? También mandamos saludos allá al apóstol, al pastor Jonathan y a Cristian, amén, que también están virtualmente, están en el servicio, amén, están al pendiente. Es un placer y un gozo verles a cada uno de ustedes en este lugar, saludarles. Y pues vamos a empezar con lo que es la palabra de Dios, amén. Incline su rostro ahí donde está, extienda su mano hacia mí. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por un día más, Señor. Es un privilegio servirte, Señor. Es un privilegio estar en tus atrios, Padre. Te doy gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control de mi vida. Que seas tú hablando a través de mí. Que seas tú usando mi voz, que no sea yo, que seas tú hablando al pueblo, Señor. Te doy gracias de antemano por las maravillas que vas a hacer y lo que vas a hacer en ellos, Señor. La palabra que les traes a su corazón, Señor, que esa semilla se quede en su corazón y que produzca fruto al 100, Señor. Te doy gracias de antemano por todas las bendiciones que vas a derramar en este lugar y en cada uno de sus vidas, Padre, en su trabajo, en sus hogares, en donde quiera que ellos vayan, Señor. Tú los vas a bendecir porque así lo estableciste, que serán benditos en la ciudad y benditos en el campo, que todo lo que sus manos toquen, que lo vas a prosperar, Señor. Te damos gracias de antemano, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguir hablando lo que es la semilla y la fe. Amén. No se cansen, hermanos, no. Si usted se cansa,
o se molesta, no tiene por qué hacerlo. Amén. Cuando usted se molesta es porque apenas están empezando a entender lo que es el concepto de la siembra y de la fe. Amén. Ahora yo no creo que se vaya a enojar por eso. O acaso usted se enoja porque su mecánico no hace jardinería. O se enoja porque no sabe arreglar los aires. ¿Verdad que no? No se tiene que enojar, hermanos. Tiene que agarrar la palabra. Amén. Su decisión de sembrar la semilla con expectativa de una cosecha específica. Tenemos que ser específicos. Cada vez que nosotros traemos nuestra semilla, que la traemos al altar, tenemos que envolverla con expectativa. Expectativa es igual como a fe, a la fe. Si me puedes dar en RAE, expectativa, el significado de la expectativa, por favor. Porque es lo que es la expectativa, hablando en otros términos, es como la fe. Porque si tú siembras con fe, Dios va a honrar tu semilla, amén. Entonces, si tú traes tu semilla, tienes que venir con la expectativa de que vas a recibir una cosecha sobreabundante a tu vida, amén. Expectativa. La palabra no está. A ver. Ahí está el primero. Dice, esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda. Ahí está. ¿Y qué dice Hebreos 11? Si puedes dar Hebreos 11. Hebreos 11. Ahí en el primer versículo dice, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces, ¿qué era lo que era la expectativa? De alcanzar algo, ¿verdad? De tener la certeza que vamos a obtener algo. Entonces, expectativa es como la fe. Entonces, tú tienes que, cuando vienes al altar, cuando tú siembras, tienes que venir con la expectativa de que vas a recibir una cosecha sobrenatural a tu vida. Pero no lo dudes. No dudes de lo que vas a recibir de parte de Dios. Porque todos sembramos. No nos podemos detener de sembrar nosotros mismos. Todos venimos y depositamos algo en el altar. Recuerda que todo lo que sembramos, todo se reproduce. Si nosotros somos un saco de semillas, se puede decir. Porque nosotros sembramos nuestro tiempo, sembramos nuestra amistad, sembramos nuestras palabras y también sembramos en el alfolí. Ahora, si tú no siembras nada, ¿qué vas a cosechar? Nada, amén. Entonces todo lo que nosotros sembramos se reproduce, da fruto. Algo muy interesante y este es un ejemplo en las mujeres, ¿verdad? Cuando las mujeres se les da la palabra de que están embarazadas, ¿cuál es la reacción de la mujer? Aparte de ponerse contentas y felices, de saltar de gozo, de alegría, ¿verdad? Ellas están a la expectativa, ya ellas ya saben que hay algo dentro de ellas que va a dar su fruto. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma expectativa. Si Dios te dice que traigas los diezmos y las ofrendas al alfolí, y que Él te va a bendecir, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde, ¿por qué no lo creemos? Así como la mujer, en cuanto se le dice, estás embarazada, ya caminan como que ya tienen muchos meses, empiezan a caminar. No, en cuanto salen, se me antojaron un cóctel de camarón o una nieve o algo. Luego empiezan con los antojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están creyendo la palabra que se les da. Entonces, ellas están poniendo por obra lo que es la expectativa. En inglés expecting, que están esperando, no es embarazada, ¿no? Sí, es otra palabra, pero es más que nada esperando algo. Están en la espera. Amén.
Entonces, otro ejemplo es los agricultores, los que siembran. Sería ilógico para un agricultor que tenga tantas tierras y cada una de esas tierras, esas hectáreas, se pongan a sembrar con la expectativa de no recibir nada. Estarían perdiendo su tiempo, ¿verdad? Porque de eso viven ellos, de ellos hacen, de ahí es de lo que ellos viven. Entonces sería ilógico sembrar y no esperar una cosecha sobreabundante. Amén. Yo creo que cada día que se levantan con esa convicción de que va a ser una cosecha sobrenatural, que va a ser una cosecha mejor que la de los años pasados. Cada vez que ellos miran una nubecita, ellos se ponen contentos porque ellos saben que va a caer lluvia y que va a regar lo que es su sembradío y va a dar una cosecha sobreabundante. Entonces nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Cuando sembremos aquí, sembrar con la expectativa de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a dar lo que nosotros estamos deseando. Y lo que es sembrar con expectativa de recibir una cosecha específica. No es solamente venir y traer la semilla al altar o solamente porque ustedes piensen que hay necesidad en el ministerio. Van a traer su semilla. Bueno, la voy a llevar ya para que se caigan, ya para que no moleste. No, tráigala, traiga su semilla, pero tráigala creyendo que Dios las va a bendecir, que Dios les va a dar una cosecha sobreabundante, de que Dios va a abrir la ventana de los cielos y les va a derramar esa bendición que Él dice, que sus graneros van a estar rebosando de ese fruto. Amén. Recuerda que Dios lo estableció, de que cada vez que vengamos a sus atrios, que no nos presentemos con las manos vacías. Si me puedes dar Éxodo capítulo 23, versículo 15, por favor. Éxodo 23, 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La primera fiesta es la de los panes sin levadura, puesto que en el mes de Abib salieron de Egipto. En ese mes comerán pan sin levadura durante 7 días, tal como yo se los ordeno. Nadie se acercará a mí sin traer una ofrenda. Ahí está, eso es algo que Dios establece. Otro ejemplo que vemos es las 2 blancas que echó la viuda. Era lo que ella tenía, lo último que ella tenía, y fue y lo llevó en el altar. Entonces Dios miró esas ofrendas. Recuérdense que Dios anota nuestras ofrendas, hace memoria de las ofrendas que nosotros damos, que nosotros hacemos. Entonces es importante, como les decía, no es tanto para uno mismo o para el ministerio, sino que lo está haciendo para cumplir lo que Dios estableció. Es lo que Dios estableció, que traigamos la ofrenda, que no nos presentemos con manos vacías delante de Él. Amén. Ahora recuerde que las palabras son la semilla para los sentimientos o para aconsejar a alguien. Porque cuando tú estás hablando con alguien, como que cuando hablas de ti mismo, de tu mente, cuando hablas carnalmente se puede decir, lo único que creas es sentimiento. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros damos palabra, que sea palabra de Dios, que sea la palabra la que te redarguya, que no sean nuestras palabras que creen esos sentimientos en ti, porque los sentimientos no te van a ayudar. Lo que te va a ayudar es la palabra de Dios. Las batallas o las guerras son la semilla para un territorio. Recuerda que a cualquier lado que nosotros vayamos, siempre va a haber un enemigo. Siempre va a haber un territorio que nosotros tenemos que pelear, que tenemos que reclamar, donde quiera que nosotros vayamos. Entonces es importante que nosotros sepamos discernir al enemigo lo más pronto posible.
Porque cuando nosotros discernimos al enemigo, sabemos que Dios se está preparando para ¿cómo se dice? Para darnos otro nivel, para promovernos. Entonces es importante que tú disiernas al enemigo lo más pronto posible, que lo eches fuera de tu territorio, del territorio que Dios te dio. Peléalo, es tuyo, Dios te lo dio. Solo tienes que echar a los enemigos fuera. Amén. El honor es la semilla para el acceso. Cuando tú honras a alguien, cuando tú le muestras honra a alguien, automáticamente se abre el acceso a esa persona. Amén. El conocimiento es la semilla para hacer cambios en nosotros. Amén. Si nosotros tenemos conocimiento, ese conocimiento nos va a ayudar a hacer cambios. Por ejemplo, si tú empiezas a hacer ejercicio, tú vas a hacer cambios en cómo comes. Vas a empezar a comer más saludable porque tal vez lo leíste en un libro y empiezas a adquirir conocimiento de cómo mejorar tu salud, de cómo ejercitarte. Entonces, el conocimiento es la semilla para crear cambios. Los cambios en tu vida son proporcionados por el saber, por el conocimiento que obtenemos. El propósito del conocimiento es para crear un cambio en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a escudriñar la palabra de Dios, empezamos a adquirir conocimiento y este conocimiento va a producir cambios en nuestras vidas que son necesarios para caminar mejor en la presencia de Dios. Amén. ¿Sí están aprendiendo, hermanos? Están muy serios, no los estoy regañando, ¿eh? Hace calor, tiene calor el hermano. Entonces, como les decía, es importante que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, así como lo estableció Dios. Que cuando nosotros regresamos el 10% a Dios, Él va a purificar lo que nos queda, el 90%. Él autoriza para que ese 90% sea fértil y se pueda reproducir con la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros sembramos, porque ya está autorizado por Dios, porque Él ya lo purificó, vamos a recibir una cosecha en donde más nosotros la necesitamos, pero nosotros tenemos que ser específicos y decirle a Dios en dónde ocupamos esa cosecha. Tal vez nosotros no hemos conocido a algún cristiano que no dé, o alguien conoce a un cristiano que no dé. Todos damos, ¿verdad? Todos sembramos. Pero pocos saben y tienen el conocimiento de cuando siembran, que van a recibir una cosecha específica, que van a recibir una cosecha, que cuando ellos siembran con una expectativa de recibir una cosecha sobrenatural en sus vidas. Amén. Pero yo creo que esta noche nuestra forma de pensar va a cambiar, porque estamos adquiriendo conocimiento. Ahora, cada vez que usted siembre con la expectativa de que va a recibir una cosecha en su vida, en donde más usted la necesite. Amén. Recuerde que la semilla sola, por sí sola, no es suficiente. Es posible que sembremos sin expectativas. Es posible que sembremos en un ministerio nomás porque tiene necesidad o necesita ayuda. Tienes que sembrar con expectativa de una cosecha. Tienes que estar esperando tu cosecha. Amén. Es cuando le dices a un niño que lo vas a llevar a la alberca o al parque y el niño ya está, y ya me vas a dar, y ya me vas a dar. Así tenemos que estar con nuestra cosecha. Cada vez que sembremos, es decirle a Dios, Dios, ¿dónde está mi cosecha? ¿Dónde está mi cosecha? Ya viene mi cosecha viene en camino. Tú me prometiste una cosecha y la estoy esperando. Así tenemos que estar nosotros, hermanos, estar a la expectativa y estar preparados. ¿Dónde vamos a poner la cosecha que Dios nos dé? Cuando sembremos. ¿Ya estamos listos? ¿Tenemos nuestros graneros listos? Amén, amén.
Recuerda que la expectativa es el secreto de la cosecha. El secreto de la cosecha no es solo la semilla. El secreto de la cosecha es la expectativa que yo tenga. La expectativa que está rodeada, que está envuelta mi semilla. Porque es lo que Dios honra, la expectativa. La expectativa dijimos que es igual a la fe, ¿verdad? Entonces, la única manera que podemos agradar a Dios es ¿cómo? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe podemos agradar a Dios. Entonces, si nosotros sembramos la semilla envuelta con fe, es lo que Dios va a respaldar. Si me puedes dar Hebreos capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreos 11, 6. Leemos. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Ahí está. Entonces, recuerda que la semilla es lo que Dios multiplica. Y mi expectativa es el por qué se multiplica. Dios multiplica la semilla, pero la expectativa o la fe es por qué Dios la multiplica. ¿Se recuerdan la conversación que tuvo Elías con la viuda de Sarepta? Si me puedes dar el primer libro de Reyes, capítulo 17. Cuando están en esa conversación, él empieza a pintarle una foto de una cosecha en su mente. Él le dio a la viuda una razón para que ella sembrara, para que tuviera el motivo por el cual sembrar. El primer libro de Reyes, capítulo 17, por favor. Diecisiete, 14. El Señor Dios de Israel dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite. Así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho. Tanto él comió, la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida para mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. Amén. Ella creyó a la palabra que Elías le había dado. Ella creyó a la foto que le había pintado. Dijo, bueno, si tú me das primero a mí, si tú me siembras en mí primero, lo que Dios le dice que la harina no va a escasear ni el aceite tampoco. Y eso fue lo que sucedió, porque ella sembró con expectativa de que Dios los iba a sostener hasta que volviera a llover. Y eso fue lo que pasó. Amén. Entonces, y es donde ellos necesitaban su cosecha, lo que era la comida, la harina y el aceite para poder sobrevivir. Amén. ¿Ustedes están a la expectativa de una cosecha? Sí, ¿verdad? Todos estamos a la expectativa de una cosecha. Y mucho. Entonces, hay que confiar en Dios y más que nada, como dice la Biblia, hay que no traer al alfolí por necesidad ni por dolor, sino porque Dios pone nuestro corazón. Él dispone lo que tenemos que darle a Él. Ahora otra de las cosas, recuerde que Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, tenemos que venir casi echando maromas, bailando, cantando al Señor, alabándolo, porque Él ama al dador alegre.
Pero hay veces que nos paramos y muchas veces nos han dado este ejemplo que agarran el dólar más viejo que tiene uno, lo hace bola todavía y lo echa ahí, amén, esperando de que Dios se agrade de esa ofrenda y Dios no se va a agradar de algo así, amén. Tenemos un ejemplo claro de Caín y Abel. Uno dio una ofrenda de lo mejor que tenía y Dios se agradó de eso, pero el otro dio nomás de lo que tenía, de lo que halló, de lo que le quedaba, yo creo, por ahí, que ya estaba echado a perder o algo, y Dios no se agradó de esa ofrenda. Entonces tenemos que traer nuestra mejor ofrenda y presentársela a Dios, pero tenemos que hacerlo creyendo que Dios nos va a bendecir aún más de lo que ya está, amén. La cosecha nunca es seguida por una siembra. El esperar, tenemos que esperar para volver a sembrar. La espera es la prueba de que nosotros confiamos en Dios. De que cuando las cosas no se ven muy bien, ¿verdad? Muchas veces en las situaciones que pasamos no son muy agradables y que no vemos la salida, que no vemos la puerta, que no hallamos de dónde viene mi cosecha, ¿quién me podrá ayudar hoy? La espera es la prueba de que tenemos confianza en Dios. Dios muchas veces nos prueba de esa manera, porque nuestra fe es probada, es pasada por el fuego, así como el oro es probado a través del fuego, nuestra fe también es probada de esa manera. Entonces, muchas veces, así como Abraham fue probado, cuando le dijo Dios a Abraham que le sacrificara a su hijo, y él lo hizo, sí, Señor. Pero él es el padre de la fe, y él les dijo a sus criados: espérenos aquí, yo y el muchacho volveremos. Entonces van a sacrificar, y en el último momento es cuando aparece Dios, amén. Dios apareció y Dios proveyó el carnero para el sacrificio, amén. Entonces cuando nosotros estamos a la expectativa de una cosecha que sembramos, tal vez vamos a pasar por esa situación que tenemos que esperar hasta el último momento para ver dónde está Dios, para ver dónde es donde estamos parados, para ver si es cierto que creemos en Dios. Amén. Entonces la confianza que nosotros tengamos en Dios, Dios la va a premiar. Entonces es importante, hermanos, como les decía, que nosotros creamos que Dios nos va a bendecir y que Dios va a multiplicar la semilla que nosotros tengamos, que traigamos más que nada al alfolí. Amén, porque así lo establece Él. Él bendice lo que es lo que le entregamos del 10% es lo que Él estableció que tenemos que entregarle. Ya del 90% pues Dios puede hacer maravillas. Amén. Pero eso depende de nosotros, qué tanta fe tengamos, qué tanto creamos en las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Ahora recuérdense que, como les comentaba, la finanza es una herramienta que es necesaria para poder hacer los proyectos en el ministerio. Ahora recuerda que si tú quieres obtener algo que nunca has obtenido, tienes que hacer algo que jamás has hecho. Amén. Si tú quieres, no sé, una cosecha sobrenatural, tienes que sembrar una semilla que nunca hayas sembrado antes. Tienes que creerle a Dios como nunca le has creído antes. Tienes que tener la expectativa de que vas a recibir algo como nunca has creído antes. Entonces, ese es el secreto de que si quieres recibir algo en tu vida,
tienes que hacer algo que no hayas hecho antes. Tienes que estar probando a Dios. Porque en Malaquías 3:10 es el único versículo en la Biblia donde Dios nos invita a que le probemos. A que nosotros traigamos y que le probemos. Si me puedes dar Malaquías 3:10, por favor. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro la ventana de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Wow. Hasta que les sobre de todo. Entonces, en este versículo es en el único donde Dios nos hace la invitación a que lo probemos. Amén. Entonces, si tú quieres probar en realidad a Dios, si tú en realidad confías en Dios, si tienes fe en Dios, tráele lo que a Él le corresponde. Ahora, otro ejemplo de gran fe, si me puedes dar Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Empieza haciendo un recuento de todos los hombres grandes de la fe que estuvieron en la Biblia. Pero muchos no alcanzaron lo que Dios les prometió. ¿Por qué? Porque Dios se los llevó a algo mejor, a algo más grande, a algo que Dios tenía preparado para ellos por la fe que ellos tenían, por la confianza que ellos tenían en Dios. Entonces, tenemos que ver esto como ejemplo. Y tenemos que aplicarlo en nuestra vida, de tener una fe así se puede decir de loca. Dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que se espera, lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe, que tenían, por la fe, sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Eso significa que el universo no surgió de lo que se ve. Amén. Aquí nos dice que todo fue creado por la fe. No había nada en el mundo cuando Dios creó el mundo. Entonces lo creó por la fe, lo creó por su palabra. Entonces nuestras palabras con fe tienen mucho poder. Amén. Entonces sigue diciendo, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Esa fe es la que tenemos que tener nosotros cuando traigamos nuestra semilla, cuando traigamos nuestra ofrenda. Hay que traerle lo mejor a Dios para que Dios pueda expresarse así también de nosotros. De que cuando aún nosotros ya hayamos pasado al reino celestial, todavía se siga hablando de nuestras ofrendas, amén. De nuestra semilla que nosotros trajimos. Sigue diciendo, por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Claro, porque Enoc caminaba con Dios, amén. Dios se agradaba de Enoc y como era recto, pues Dios se lo llevó. Pero él no alcanzó a mirar las promesas que Dios le había dado de que iba a ser próspero. ¿Por qué? Porque se lo llevó vivo. Se lo llevó a una mansión celestial, amén. Agradar a Dios si no tiene... Dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Amén. Entonces tenemos que tener fe para poder agradar a Dios, de otra manera no. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan.
Ahí está, Dios nos premia cada vez que nosotros le buscamos, pero tenemos que hacer el hábito de buscarle. El 7, por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar respecto a la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió la bendición del que agrada a Dios. Amén. Entonces, ¿qué decía anterior? Que Dios premia a los que le buscan. Entonces, Noé por su fe, como él buscaba a Dios también y era justo, Dios le da la revelación de que él iba a destruir el mundo. Entonces le dijo, crea un arca. Y Dios le dio los planos y le dijo cómo quería que hiciera el arca, qué tan grande. Y ya se formó el arca. ¿Pero por qué? Por la fe y porque él creía. Dice, por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera a dónde quedaba ese lugar. Ahí es cuando Dios le dice a Abraham que salga de su parentela y que fuera a un lugar donde él no sabía. Pero él iba con la expectativa de que iba a ser un lugar bueno. Amén. Que Dios lo iba a bendecir donde quiera que él se parara. Entonces es importante tener fe y estar a la expectativa de que vamos a recibir algo grande. Por la fe Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, los mismos que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Ahí está. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tenía bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios, que viene siendo el cielo. Amén. Entonces, como les digo, muchos de estos hombres no recibieron lo que Dios les prometió porque Dios se los llevó antes a estar con él, a estar en la Nueva Jerusalén. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham Dios hizo que tuviera hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete, y así es. Dios cumple lo que promete. Si Él ya nos prometió que nos iba a bendecir, que si dejamos padre, madre, hermanos, casas y cosas por el Evangelio, Él nos va a bendecir 100 veces más en este tiempo. Pero tenemos que creerlo, tenemos que estar con la expectativa de que así va a ser. De otra manera no vamos a poderlo ver. O tal vez el Señor nos lleve y no alcancemos a ver lo que Él nos promete. ¿Amén? Que nos vayamos a la Nueva Jerusalén también. Algo mejor. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar. Tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de la arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. A la obra así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Amén. Recuérdense que nosotros no somos de este mundo. Andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que seguir buscando la patria que Dios nos ha prometido. Que si lo aceptamos, que si le creemos, que si vivimos conforme a sus estatutos, a lo que Él tiene establecido, que si caminamos justos delante de Él, vamos a caminar en esta nueva patria, que es el cielo, que es la Nueva Jerusalén. Amén. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresarse. Amén. Muchas veces estamos en este dilema, ¿verdad? Que, por ejemplo, no vemos las cosas que nosotros queremos ver y muchas veces queremos regresarnos de donde venimos, ¿verdad? Queremos retroceder.
pero nosotros no vamos de retroceso, nosotros vamos de aumento en aumento hasta que la gloria sea perfecta de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ir adelante, nosotros no tenemos que dejarnos intimidar por nada de este mundo. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al hombre, hay que tenerle miedo a Dios. Amén, porque Él es el único que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. El hombre solo puede destruir nuestro cuerpo, es lo único que puede destruir. Pero hay que temerle a Dios. A Dios sí hay que temerle, hay que no tenerle miedo al hombre. A Dios hay que temerle. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios. Les preparó una ciudad celestial. Amén. Nos ha preparado una ciudad celestial. Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiendo que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe Abraham obedeció y ya tiene él ya tiene las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose en su bastón. Amén. Hasta los últimos días de nuestro lecho hay que alabar a Dios y hay que soltar bendición. Amén. Porque he escuchado que muchas veces muchos tienen rencor en contra de la familia y a la hora del hecho de muerte ya aún así son orgullosos, no sueltan el perdón, se quieren ir mejor así. Y no, hermanos, hay que saber cómo bendecir, y hay que saber que caminamos seguros de la salvación. Aunque tenemos que estar día tras día peleando la buena batalla de la fe, de que recuérdese que la salvación se puede perder, pero tenemos que mantenerla, tenemos que seguirnos, seguir escudriñando la palabra, seguir haciendo las obras de Dios para poder obtener nuestra salvación. Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Amén. Cuando nosotros tenemos fe y creemos, en algunas ocasiones Dios aprueba que desobedezcamos las leyes terrenales, siempre y cuando sea a nuestro beneficio o beneficio de que Dios quiera que nosotros seamos beneficiados. Amén. No estoy diciendo que tenemos que deshonrar las leyes terrenales, no. En ocasiones, así como lo hizo aquí con Moisés. Dice, por la fe cuando Moisés creció, rechazó a los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros de pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Amén. Entonces va a haber muchas cosas que vamos a tener que dejar nosotros, pero nosotros estamos creyendo que vamos a recibir algo mejor. En otro versículo en la Biblia dice que el que da su vida por el Evangelio la va a encontrar. Pero el que no la da, pues la puede perder. Entonces tenemos que estar con la expectativa de que nuestra fe
nos va a abrir las ventanas de los cielos para que se derrame la bendición sobre nosotros. Amén. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temerle al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo a Dios invisible. Por la fe Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Y fíjense qué tremendo, que me llamaba la atención eso, que decía que por la fe el pueblo de Dios caminó sobre el mar, ¿verdad? Entonces cuando ellos van caminando, pues Dios se lo abre porque ellos tuvieron fe y creyeron que Dios los iba a liberar de Faraón. Entonces, ¿por qué fue que se cerró el mar? Porque a lo mejor los egipcios dijeron, no lo puedo creer que se haya abierto el mar. Y se cerró el mar. Entonces no creyeron. Si hubieran creído, tal vez si los hubieran alcanzado, ¿verdad? Pero la duda les ganó. Entonces no pudieron alcanzarlos porque dudaron, porque no creyeron. Amén. Entonces es muy importante tener fe y creer a lo que Dios nos dice. Por la fe el pueblo que seguía a Moisés atravesó el mar rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios en cambio trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Amén. ¿Por qué? Por incrédulos. Por la fe las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Eso sí es de fe. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas, que aquí es donde aplica la semilla de honra. Cuando ella honró a los espías israelitas, automáticamente se abrió el acceso. Entonces cuando ya se iban a ir los espías, de Rahab le dice, nomás por favor les pido que perdonen la vida. Y ellos le dijeron, está bien, te la vamos a perdonar, pero todo lo que esté dentro de tu casa, y si pones un cordón en la ventana, nosotros vamos a respetar este convenio o este pacto que hacemos, y todo lo que está dentro se va a salvar. Pero ¿qué fue lo que abrió el acceso? La honra. La honra abre el acceso a diferentes personas o a diferentes lugares donde tú quieres estar. Si tú sabes honrar a una persona, se te van a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque tú estás honrando a las personas. Pero tenemos que tener en claro que no podemos honrar a todos. Tenemos que saber a quién honrar. Tiene que ser a alguien que ame a Dios, al Dios que nosotros amamos, que tenga la misma fe que nosotros tengamos. Porque de otra manera nosotros no podemos honrar a alguien que no ame al Dios que nosotros amamos. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel, los profetas. Por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron. Se salvaron de morir a espada. Por la fe unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes. Otros fueron atados y llevados a la cárcel. Los mataron a espada, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras. Por la fe fueron pobres
perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no lo merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quiere perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Amén. Entonces, por nuestra fe, por la fe que nosotros profesamos tener, vamos a ser burlados, puede ser que seamos perseguidos, y esto se está viendo mucho en el país de África. Se está mirando muchos reportajes donde agarran a nuestros hermanos en la fe y los empiezan a quemar vivos, los empiezan a agreder. Entonces, a mí en realidad, una parte de mí pues sí me da coraje, se me hace una injusticia de que cómo pueden dejar que eso suceda, pero Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un plan, porque si, por ejemplo, yo me llegara a topar con uno de ellos y si yo hiciera de desquitarme o decirle, oye, pues, ¿por qué le estás haciendo esto a los hermanos en la fe? Entonces, yo estaría actuando como ellos, ¿verdad? Ya no estaría yo dando a conocer el Dios que nosotros decimos tener, que dice que hagámosle el bien a quien nos hace el mal. Muchas veces se nos hace ilógico, ¿verdad? Decir, oye, pero pues, ¿cómo voy a hacer el bien si mira cómo me trata, mira lo que me está diciendo? No, hermanos, tenemos que, como les digo, tenemos que hacer lo que Dios estableció en su palabra. Si nosotros podemos vivir de acuerdo a su palabra y creer de acuerdo a como Él dice que tenemos que creer, dice que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, podemos hacer cosas maravillosas. Amén. Entonces yo les invito a que cuando vengan y traigan su semilla, tráiganla confiando en Dios, tráiganla creyéndole a Dios de que van a recibir una cosecha donde ustedes más necesitan esa cosecha. Amén. Entonces yo les insto, hermanos, a que su fe no falle, a que se sigan motivando a seguir creyendo. Y grábenselo bien en su corazón, que Dios se agrada del que tiene fe, que Dios ama al dador alegre. Amén. Y que Dios ha prometido que nos va a bendecir de una manera tremenda. Entonces hay que creerlo, hermanos, hay que creer esa palabra. Amén. Entonces de esa forma vamos a darle gracias a Dios y vamos a seguir con lo que es el momento más gozoso, ¿verdad? Amén. Amén. No, se nota que tienen gozo, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este servicio, primero por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de los que están aquí, Señor, que tu palabra produzca fruto, Señor. Que haya sido bendecido, Señor, porque es tu palabra. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Y tú guardas la palabra, Señor. Tú vigilas sobre esa palabra y que no va a volver a ti vacía, Señor. Nosotros estamos creyendo que vas a hacer cosas maravillosas con cada uno de los ministros que están en este lugar. Cada uno de los salmistas, Señor. Porque es tu voluntad y estamos creyendo con fe, Señor, de que tú vas a hacer cosas maravillosas con este ministerio, Señor. Ahora, Señor, nos aprestamos a traer tus diezmos y tus ofrendas, Señor. Pero las vamos a traer con una expectativa, Señor, de que tú vas a abrir la ventana de los cielos, Señor, y vas a derramar esa bendición que tú nos prometes, esa bendición que tú dices en tu palabra, que si cumplimos con lo que tú nos dijiste, que tú lo vas a hacer. Y nosotros confiamos con toda nuestra fe en eso, Señor. Ahora te pido que derrames esa bendición en cada uno de ellos, la gracia y el favor en donde quiera que ellos se paren, Señor. Que lo que sus manos toquen, Señor, sea prosperado en sus trabajos, Señor, en donde quiera que ellos se encuentren. Síguelos bendiciendo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios. ¿Ya pasaron todos? Inclinen sus rostros, tienen su mano hacia el alfolí. Vamos a darle gracias a Dios por su semilla. Padre, te damos gracias, Señor, por la semilla que tu pueblo ha depositado en tus atrios, Señor. Tú dices, Señor, que no vengamos con nuestras manos vacías a tu altar, Señor. Y ellos están cumpliendo con eso, Señor. Ahora te pido, Señor, que derrames esa cosecha donde ellos más la necesiten, Señor. Porque tú no eres hijo de hombre para arrepentirte ni para que mientas, Señor. Lo que tú nos prometiste lo vas a cumplir porque eres un Dios fiel, eres un Dios soberano, eres un Dios que respalda las palabras, Señor, de tus siervos, Padre. Ahora te doy gracias, Señor. Te pido que los sigas prosperando en su trabajo, Señor, que los guardes de cualquier accidente, Señor, que les des promociones, Señor, que les des aumentos de salario, Señor, que les des gracia y favor ante los ojos de sus jefes, Señor. Todo lo que ellos toquen y lo que hagan, Señor, que lo hagan como que si lo hacen para ti, Señor, y que el favor se va a derramar en ese lugar, Señor. Te doy gracias de antemano por esa cosecha, Señor, que ellos están esperando, Señor, que ellos ya están sus graneros listos para recibir esa cosecha sobrenatural que tú tienes para ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así le damos el tiempo a los salmistas, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a decirle que Dios tiene el poder para romper toda cadena. Vamos a decirle to break every chain. There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power.
entonces y le damos el tiempo a quien corresponde. Amén. Y vamos a, no tenemos anuncios. No está Moisés ni Cristina, ¿verdad? Bueno, pues creo que no hay. Vamos a orar para ser despedidos, pero antes yo quiero que pase a Pastor Lupita, porque hay una cumpleañera que se quiere comer el pastel solo. Jackie. Vamos a pedirle que ore por ella y que ella nos despide en oración. Amén. Dios les bendiga. Ándale, Jackie. Como que te la quieres comer tú solita, mira nomás. Pero ahorita te vamos a llegar a tu casa todos a ver qué vas a hacer. Para que nos des una rajita a todos. Extiendan su mano hacia acá, vamos a bendecir a Jackie. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Jackie, Señor, porque hasta este día, Señor, la has guardado, Señor, en tus caminos, Señor, sirviéndote, Señor, cada día, Señor, en gracia, Señor. Te bendecimos a esta niña, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel con ellos, Señor, y tú abrazas a esta familia, Señor, tú la proteges, Señor, está bajo tu cobertura, Señor, y creemos a tu palabra y a tus promesas, oh Dios, que tú, Señor, los guardas, Señor, en su caminar, en su crecimiento, Señor, donde quiera que ellos vayan, Señor, tu mano poderosa, Señor, siempre estará sobre ellos, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Asimismo vamos a despedir, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, por lo que has hecho en esta tarde, Señor, en este día, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, tu palabra de fe, Señor, que queda, Señor, en nuestros corazones, Señor, con el conocimiento, Señor, y la expectativa, Señor, de lo que vamos a esperar, de lo que vamos a recibir, Señor, porque son tus promesas, Señor, y creemos, Señor, que esas promesas se hacen vivas en tu pueblo, Señor, en cada uno de tus hijos que están creyendo a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Así que denle un abrazo a Jackie y nos vamos a tomar café y pastel con Jackie. Amén.